Femicidio en Manta. Una mujer recibió 3 puñaladas que le perforaron el corazón y el pulmón. Se presume que el conviviente tendría responsabilidad. Al momento, prófugo. A 200 ascendieron los intoxicados en Chimborazo. Las autoridades indicaron los análisis para determinar si fue por la ingesta de alimentos en mal estado o por contaminación química. Sector empresarial ve positiva la intención de dar paso al proyecto de ley de incentivos públicos privados. En lo internacional, la cifra de fallecidos por el alud de Guatemala sobrepasa los 100, mientras los desaparecidos se estiman en 300. Las lluvias complicaron las labores de rescate. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Enseguida fue detenido un adulto mayor acusado de violar a una menor de 13 años de edad. El caso se registró en Guayaquil. Lunes 5 de octubre, ándale amigos, un gusto acompañarlos, bienvenidos. En Manta, Manabí, una mujer de 31 años de edad fue asesinada con un arma blanca. Las puñaladas se le comprometieron el corazón y el pulmón. María Mercedes y amigos, buenas noches. Según informe de la policía, el femicidio ocurrió en horas de la madrugada y están tras la pista del principal sospechoso del crimen, que aparentemente sería el conviviente. El crimen ocurrió la madrugada de este lunes en la casa donde habitaba la víctima, una mujer de 31 años de edad, quien murió luego de ser asesinada presuntamente por su conviviente. Es un domicilio en el cual se encontró una persona de sexo femenino, de cúbito ventral, sobre una cama. Verificados los nombres, es la ciudadana Ángela María. El hecho ocurrió en el barrio Los Gavilanes, ubicado al sureste de Manta. Según las primeras investigaciones, el victimario utilizó un arma blanca para cometer el crimen. Ella presenta tres heridas, 2 en la espalda y una en el intercostal izquierdo. Una de ellas ha perforado el pulmón y parte y el corazón también. Quienes habitan en el sector aseguran que se enteraron de lo ocurrido al observar una ambulancia y personal policial que llegó al lugar. Hay un maletín de ropa, pues él como que ya tenía preparado el maletín porque dejó ese maletín ahí botado. Encontraron el cuchillo más allácito, una zapatilla. Del esposo. El conviviente de la mujer está prófugo de la justicia. La policía informó que se levantaron indicios que hacen presumir de una pelea ocurrida antes del crimen. Por todos esos informes, esos antecedentes, está investigando para determinar alguna otra situación, pero la principal hipótesis que tenemos fue que se trató de un femicidio. Con cámaras, Eduardo García de Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Cambiamos de tema. Como competencia desleal, calificó el presidente Rafael Correa que las gasolineras manejadas por Petroecuador están vendiendo el precio del galón de gasolina súper a menor precio de las comercializadoras privadas y hasta con subsidio. En base a esto, anunció el incremento paulatino hasta llegar a $2.30. El anuncio lo efectuó el presidente de la República, Rafael Correa, sobre el incremento de 2 centavos en el precio de la gasolina súper. El jefe de Estado calificó como competencia desleal que las gasolineras de Petroecuador vendan más barato el combustible. Lo que estaban haciendo era vendiendo más barato que las gasolineras privadas. ¿Y por qué? Porque ellos mismos se distribuyen la gasolina, que es subsidiada, es decir, aumentando el subsidio que paga todo el pueblo ecuatoriano. Correa también anunció la venta de las gasolineras a cargo de Petroecuador. Si algo lo puede hacer el sector privado, gracias. Y distribuir gasolina sí creo que puede hacer el sector privado. Así que he dado las órdenes de pensar cómo vender las
gasolineras que tiene Petroecuador y la franquicia de Petroecuador, que son más de 200 gasolineras. Petroecuador estaba vendiendo el galón de la gasolina súper a $2. Desde hoy mensualmente se irá incrementando a 2 centavos, hasta llegar a $2.30. Precio fijado para las comercializadoras privadas. Cambios en Petroecuador que llegan con la reducción de personal. Se informó que hasta el 2 de este mes se desvincularon 300 personas y los ajustes continuarán. El gobierno nacional lleva adelante políticas de optimización permanente. Todo el tiempo estamos optimizando inversión, gasto público, optimizando siempre los procedimientos que llevamos adelante. En el tema específico del gobierno nacional no existe en este momento un programa excepcional o algo más allá de lo que normalmente se hace. Sobre el precio del galón de gasolina súper, Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercados, dice que por el momento ellos no pueden hablar de competencia desleal. Asegura que de ser el caso podrían aplicarse sanciones. Si es que se encuentran méritos para formular los cargos, la sanción puede llegar hasta el 10% de las ventas brutas anuales. Informó Héctor Romero. Un hombre de 38 años falleció debido a las quemaduras que sufrió en más del 50% de su cuerpo. Según informe de las autoridades, la víctima sufrió un secuestro extorsivo antes de su muerte. El macabro hecho ocurrió el pasado viernes, después de que Daniel R.A. salió del centro académico al que asistía, ubicado en un tramo de la Avenida de las Américas, en el norte de Guayaquil. Don Juan, como llamaremos al padre de la víctima, señala que esa noche su hijo fue abordado por varios sujetos. A mi hijo le dijo que lo habían cogido entre 3, lo habían llevado con rumbo desconocido. Las 11 y pico de la noche lo obligaron a sacar dinero, porque hemos registrado nosotros en la cámara al cajero, en la gasolinera de Durán. De ahí se lo han llevado y han hecho lo que han... De acuerdo al relato, el joven fue obligado a retirar dinero de un cajero automático y luego conducido hasta una zona apartada del cantón Durán, donde finalmente lo maniataron e incineraron. En el kilómetro 18, vía Durán Tambo. ¿En qué condiciones? Ya quemado. ¿Le prendieron fuego? Le prendieron candela. Avanzan 200 metros aproximadamente de la carretera para adentro y es ahí donde termina con la vida de mi representado. Y es tal que lo encuentran a él maniatado con un cable de celular, con un cable de cargador, sus extremidades. Aún con signos vitales, Daniel R.A. fue ingresado de urgencias en un hospital en el que falleció la tarde del domingo. Su padre, completamente extrañado por la violencia que soportó su hijo, asegura que él no tenía problemas con nadie. Era un joven que, como cristiano le digo, era muy educado, muy formal, no tenía ningún vicio. Conformo también yo lo llevo. Según el coordinador de la Fiscalía del Guayas, William Aguilar, se trataría de un caso de secuestro extorsivo, estipulado en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal. Si ha habido secuestro, el artículo 162 en su último inciso del Código Orgánico Integral Penal señala si con ocasión del secuestro le sobreviene a la víctima la muerte, la pena, la sanción privativa de libertad será de 22 a 26 años. Don Juan y otros allegados retiraron este lunes el cadáver de su familiar de las instalaciones de medicina legal mientras esperaba que la policía investigue el caso y capture a los victimarios de su hijo, informó Ítalo Ruiz. Enseguida fue detenido un adulto mayor acusado de violar a una menor de 13 años de edad. El caso se registró en Guayaquil. Este año el desfile cívico Guayaquil es mi destino e incluirá los carros alegóricos de las colonias extranjeras de China, Líbano, Italia y Colombia. Según la presidenta de la empresa pública de turismo, Gloria Gallardo, el objetivo es evidenciar la diversidad cultural migratoria que posee el puerto principal.
Tienen 15 años labrando las imágenes del desfile cívico que pinta las calles en cada conmemoración de la gesta libertaria. Aquí se fabrican los elementos que, a más de la estrella de octubre, este año tendrán otras características. De los países, está el de Italia, el Líbano, el de China y el de España. Gloria Gallardo explica que la idea es exteriorizar una condición de crisol de diásporas. Son colonias fuertes en la ciudad y que vinieron y se asentaron y aportaron con el comercio, con la industria, con diferentes actividades de arte. Aquello se expresa en el Año del Dragón, Venecia y su góndola, o los colores del vallenato colombiano. A las características de cada una de las colonias y de la diversidad de la ciudad, y esto traerá como consecuencia que la Avenida de Octubre se vista de color, de música, de alegría. Invita entonces este viernes a las 7 de la mañana con más de 4.000 estudiantes, una nueva soberana y el corazón solidario como imbatible de los guayaquileños, informó Jorge Escobar. El presidente de la República, Rafael Correa, visitó la provincia de Zamora Chinchipe. El mandatario cumplió algunas actividades, entre las que se destaca su llegada al sector de Nambij. Lo recibieron en la unidad del Milenio Aruta en el cantón El Pangui, en donde se realizó la inauguración oficial. Esta fue su primera actividad. Su segunda parada fue en San Carlos, en el sector de las minas de Nambija. Ahí se realizó la demostración del proceso de extracción del oro. Ya en la escuela del lugar fue la parte formal en donde se hizo la entrega oficial de la concesión minera de la asociación Nambija Legendaria. El esfuerzo de nuestra gente, de su espíritu emprendedor, de su ilimitada capacidad de trabajo, de sacrificio, por darles mejores días a su familia. Don Primitivo, uno de los beneficiarios de la concesión, señala que para ellos esto es una oportunidad para poder desarrollar su trabajo de manera legal. La mayor de las alegrías que este presidente haya tomado la decisión de hacer aquello, porque toda la vida hemos vivido mal, así 10 años perseguidos. Cabe recalcar que esta es la primera vez que un mandatario visita el sector de Nambija. En Zamora Chinchipe informó Marcela Constante. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. En una comunidad de Chimborazo se presentó una intoxicación masiva. Hasta el momento el número de afectados llega a 200. Las autoridades iniciaron los análisis para determinar si la principal causa es por ingerir alimentos en mal estado o si se trata de alguna contaminación química. Tras la intoxicación masiva por ingerir alimentos contaminados, ocurrida el domingo pasado en la comunidad San Francisco en Chimborazo, se conoció que sobrepasaron las 200 personas. Incluso hasta la mañana de este lunes, 14 pacientes más llegaron hasta Riobamba. Incluso en el día de hoy han sido trasladados diferentes pacientes a nuestras casas de salud. Se tuvo que activar la red pública integral para que puedan dar soporte al Hospital General Provincial Riobamba. Las alertas en el ECU 911 fueron activadas para poder despachar a la gran cantidad de emergencias. Poder haber ayudado a toda la población que tenía estos problemas de salud y también a quienes ameritaban el traslado correspondiente hasta las casas de salud para una mejora. Según los galenos, ventajosamente la acción fue oportuna porque los cuadros podrían haberse agravado, incluso llegando hasta la muerte. La deshidratación es un cuadro muy grave. El paciente incluso puede morirse. Entonces, por eso es importante la intervención oportuna para dar el tratamiento del antibiótico y dar la hidratación, que es por vía intravenosa. Aún se están realizando los análisis para determinar cuál fue la causa exacta de la intoxicación por comida dañada o químicos. Estamos haciendo todos los exámenes necesarios para poder determinar cuál fue el patógeno o el agente causal, si fueron los alimentos o fue alguna otra eventualidad que se presentó en la reunión. Lo que sí se conoce es que los afectados consumieron hornado y mote. A muchos les llevaron los alimentos a sus casas, enfermándose a las pocas horas. Varios están hospitalizados, mientras que otros ya han sido dados de alta. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Los ministros del sector económico defienden el envío de la ley que permite las alianzas público-privadas para generar mayor inversión. El sector privado ve con buenos ojos esta iniciativa del Ejecutivo que debe ser aprobada en 30 días.
A la Comisión de Desarrollo Económico llegó la ministra Natalie Celi para explicar los alcances de la ley que busca incentivar la inversión privada. La ministra asegura que la ley pone reglas claras para que las empresas puedan invertir en proyectos públicos. El principal objetivo de la ley es dinamizar la economía a través de la atracción de inversión extranjera y nacional a la ejecución de proyectos públicos a través de alianzas público-privadas. El ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, añadió que es fundamental la inversión privada para que las divisas se queden en el país. Con esto se incentiva el crecimiento económico privado y se contribuye a paliar la crisis económica que vive el Ecuador. Frente a una coyuntura tan compleja, indudablemente todos los elementos que podamos utilizar para incentivar que más dólares entren en la economía, que haya más exportaciones, que haya más flujos de capital, más flujos de inversión, mayor financiamiento, es bienvenido. Celi resalta la necesidad de apoyar el proyecto de ley y reconoce el trabajo que ha venido realizando la empresa privada. Dice que en estos momentos es necesario unir esfuerzos para poder minimizar los efectos de la crisis. Las empresas necesitan mantener su liquidez, sobre todo en este contexto económico afectado por factores externos y sobre todo porque también vemos con muy buenos ojos la cautela que está teniendo la banca. Entendemos que la banca ha disminuido el ritmo al cual venía realizando prestaciones. El proyecto de ley, que es bien visto por el sector empresarial, contiene varios incentivos, desde la eliminación de tributos que podrían generar una mejora sustancial en el sector privado. Estamos de acuerdo con los objetivos que persigue la ley. Las alianzas público-privadas pueden coadyuvar a que la inversión privada se convierta en la principal herramienta contracíclica de la crisis económica que en este momento sabemos bien amenaza con agravarse. Lo que se busca es atraer nueva inversión privada extranjera, además de incentivar la inversión privada local. La comisión continuará recibiendo a diferentes sectores para receptar las observaciones al proyecto, que podría tener su primer informe antes de mediados de mes. Informó Javier Gallo. El adulto mayor acusado de violar a una menor de 13 años de edad fue detenido en un sector de Guayaquil. La adolescente está embarazada de 2 meses y había realizado la denuncia en la fiscalía, donde indicó que el ahora detenido abusó de ella. Hasta la policía judicial acudieron la madre y la abuela de la menor de 13 años, presuntamente violada, a constatar la detención del supuesto autor del delito. Inició una indagación previa y lo llamaron a comparecer a que rinda su versión el señor. Cuando compareció ante la fiscalía, fue detenido. El detenido es un adulto mayor que, según los denunciantes, era el conductor del vehículo que le hacía el expreso a la menor y que había sido contratado en el mes de mayo, cuando iniciaron las clases. Cuando yo fui a contratar el expreso para que me la lleve a mi hija hasta la casa, ya no habían los carros amarillos, no había ningún bus de los amarillos. Él se ofreció, dijo, yo hago para allá expreso. No sé cómo me pareció un señor de edad, que respetable, me pareció una buena elección. Yo lo contraté para que lleve a la niña en ese expreso y la lleve al colegio. Los familiares dicen que fue el cambio de actitud de la niña lo que los alertó. No quería salir ni siquiera de la casa. Un día salimos y ella no quiso salir y se agarró de la pared y qué raro nos parecía. O sea, ¿por qué no quieres salir? ¿Por qué no nos quieres acompañar? La conducta extraña de ella, más lo que no le había venido el mes. Nunca pensamos que iba a ser esta persona, porque la niña nos lo dijo, porque ya nosotros la presionamos, pero no lo decía, y se ponía a llorar y se ponía a llorar y se ponía a llorar hasta cuando ya realmente lo pudo decir. Fue que inmediatamente el día que le hice la prueba fue que me lo confesó ya en las horas de la tarde. ¿La tenía amenazada acaso? Sí, la ha tenido amenazada este hombre. Al parecer, el sujeto primero se habría ganado la confianza del adolescente. Entonces la niña llegaba comiendo chocolates, comiendo dulces. Entonces yo le dije, ¿quién te dio esos dulces? Me dijo, es que el señor Alberto, dice, me regaló. Entonces yo salí, lo busqué en el carro, le dije, don Alberto, ¿por qué me le anda regalando dulces y chocolates a la niña? Entonces me supo decir, es que yo le compro, dice, para mis nietos. Entonces como ella está mirando, me da pena y le compro a ella también los chocolates. Y con esos chocolates se convenció a la niña.
Ahora la menor tiene 10 semanas de gestación y un terrible trauma que superar. En las próximas horas el detenido será trasladado al cuartel Modelo para la audiencia de formulación de cargos, informó Marcela Maquilón. De regreso con más información, amigos. Nuestra nota intercultural nos lleva a conocer el Centro Metropolitano de Quito, donde se exhibe una muestra de esculturas a tamaño real de 13 mujeres afroecuatorianas del Valle del Chota. Las obras presentan su realidad y todas las adversidades que pasan para poder salir adelante. En el Centro Cultural Metropolitano se exhibe una interesante muestra de esculturas a tamaño original que muestran la realidad de las mujeres afroecuatorianas que se asientan en el Valle del Chota. Muchas de ellas han tenido que dejar su tierra para encontrar mejores días en la ciudad. En esta exposición se trata de mujeres que han trabajado duramente y que han venido acá a conseguir plaza de trabajo en los mercados de las ciudades importantes como Quito, Guayaquil y Barra. Las esculturas parecen reales, muchas las confunden y hasta las saludan, pues el detalle está en la expresión de sus rostros. Hay un realismo fantástico. ¿Usted parece que le están viendo? Exacto, parece, eso le estoy diciendo, comentando a una persona, tómese de frente la foto y ¿quién va a creer que es con una imagen así? Me parece muy lindo, creo que es una linda oportunidad que nos están mostrando algo que tal vez no tomamos mucho en cuenta y cada historia es como un relato de mucha sensibilidad. La idea de esta exhibición es visibilizar el esfuerzo diario de estas mujeres por salir adelante. La labor que cumplía cada una en los diferentes estatus en que ellas trabajan. Las esculturas fueron elaboradas en base a modelos y mujeres afroecuatorianas en su propio espacio y en su propia realidad por la escultora Alicia Trepp. La escultora Alice Trepp, ella es una escultora ecuatoriana. Y dice que ella, las madres del Chota posaron para ella e hicieron estas esculturas. La muestra estará abierta hasta el 28 de octubre y usted puede visitarla de forma totalmente gratuita. En Quito informó Alison Corral. Así finalizamos esta entrega de la noticia estelar. Amigos, será hasta el día de mañana. Muy buenas noches, Ándale. María Mercedes y amigos, una excelente semana para todos. A continuación, nuestro programa deportivo Copa. Buenas noches.